¿Alguna vez has estado enfermo de amor? El primer amor de Solje comenzó en un pueblito pequeño cuando tenía 16. Aquel decía que escucharla tocar la viola le quita el estrés, y fueron esas simples palabras que le impidieron olvidarlo. Deseó curar sus heridas así como él la había ayudado, pero el tiempo pasó, se alejaron y ni eso permitió que ella pudiera olvidarlo. Deseo elegante, parte 1. Años más tarde, Solje fue a una despedida de soltera de su disque amiga Soljeon, quien en 3 semanas se iba a casar con un prestigioso pianista. En eso, Soljeon vio a Solje y amistosamente mencionó que es la primera vez que se ven luego de haber estado en la misma orquesta. Y claro, aprovechó para mencionar que supo que ahora ella trabaja como maestra de viola. Sin embargo, su amistad no era más que una simple fachada. Ellas dos simplemente eran compañeras de universidad, que siempre competían por ser la número 1. Ambas habían estudiado música en una universidad poco prestigiosa. Tiempo después habían logrado entrar a una orquesta decente, pero el por qué su amistad se corrompió fue algo más que solo música. Fue por un amor no correspondido. Todo por culpa de Jungho Jin, el famoso pianista prestigioso y futuro marido de Soljeon, quien en ese momento llegaba a la despedida de soltera. Cuando Soljeon empezó a salir con él, se hizo famosa por asociación y aprovechó la fama de él para convertirse en una celebridad y salir a menudo en televisión. Los tres habían estado en la misma orquesta y este loco había terminado confesándole su amor a Solje, y cuando Jungho fue rechazado, Soljeon fue su pañuelo de lágrimas hasta que se convirtió en su novia. Es por eso que Soljeon se sentía insegura de que su futuro maridito esté atrás de su ex amiga Solje. Y hoy le preguntaba a Solje por qué aún no se casa. Nunca la ha visto tener novio. De pronto, una de las amigas comentaba que Solje todo este tiempo nunca quiso salir con nadie porque estaba esperando a su primer amor. Solje rápidamente les aclaraba, diciendo que no es cierto, que simplemente ella no tenía interés en tener pareja. Pero en realidad, ella siempre rechazó a todos diciendo que ya tenía un pretendiente y que era un chico que había conocido en un pueblito. Jungho recordaba a un chico de la secundaria y pensaba que quizás podría ser él, pero al darse cuenta de la incomodidad de Solje decidió callarse el hocico. Solje, para calmar las aguas, decidió felicitar a los futuros novios y, tomando su copa de vino, pensó que no valía la pena estar ahí solo por su orgullo. Quizás solo quiso demostrarles lo que valía, pero era mejor marcharse. Después de esa fiesta, Solje regresaba a casa cansada. Recordaba que mañana irá a darle clases a un estudiante nuevo que es de una familia rica, aunque también pensaba, Wonjae, su primer amor, no sale de su cabeza. Suponía que era raro no olvidarse de él, pero para Solje esos recuerdos son los más lindos de su vida. A sus 16 años, ella era una muchacha enfermiza y sensible, pero al conocer a Wonjae, él le enseñó a soñar, y ahora, al sentirse una basura, al menos refugiarse en lo lindo la hacía sentirse mejor. Pero ya han pasado 12 años de eso, y por sorpresas de la vida, veía su primer amor en ese ascensor junto a una viejita dándose amor. Aquella señora, al verla, rápidamente sujetó a Wonjae, lo alejó. Solje, en cambio, estaba paralizada, horrorizada, pero al entrar al ascensor sentía como su corazón latía, porque claramente ese chico era Wonjae. Estaba tan molesta y no podía creer que el chico que llevaba esperando 12 años se esté besuqueando con una mujer que podría ser tranquilamente su madre. Solje siempre se había imaginado un reencuentro romántico con él, pero más bien esto fue una pesadilla que podría volverse su día a día. Pues a la mañana siguiente, Solje fue a la casa de su nuevo estudiante, sin saber que se encontraría con la mujer que se estaba besuqueando con Wonjae. Y es la madre de este estudiante y la dueña de esa casa lujosa. Pero ella ni siquiera reconoció a Solje y le daba una cálida bienvenida. Pero Solje sí la reconoció y seguía sin poder creer que su Wonjae sea capaz de tener una relación amorosa con este tipo de mujer. Pero como ella necesitaba el dinero, sabía que no podía dejar que esta situación la afecte. La mujer de pronto le presentaba a su hijo, al que Solje le daría clases. Su nombre es Hee-won.
un chico tímido y reservado, que está próximo a cumplir 20 años. Tras la presentación, Ji-won lo guió hasta su habitación, un lugar que dejó muy sorprendida a Sol-hye porque todo estaba perfectamente arreglado y con muebles de lujo. Hasta su viola era nueva, pero así iniciaron, primero con su postura. En eso notó que Ji-won la observaba fijamente, se puso nerviosa y dado a eso conversaba con él. Le preguntaba el por qué desea aprender a tocar la viola, pues la mayoría prefieren el violín o el piano, pero él decía que a él le gusta este instrumento por ser desconocido, y le contaba que cuando era pequeño había oído a alguien tocar la viola por pura casualidad. Le pareció una melodía tan preciosa que le hizo sentir algo emocionante. Desde ese momento él quiso aprender a tocar él mismo para volver a sentir lo que sintió en ese entonces. Sol-hye con una sonrisa le decía que su historia es muy linda. Un poco más tarde, la madre de Ji-won le daba las gracias a Sol-hye por las clases, y ella le mencionaba que su hijo es muy talentoso y que había captado rápidamente sus instrucciones. En eso, aparecía el chofer Lee, quien es nada más y nada menos que Woo-jae Lee, quien de ahora en adelante la traerá y la llevará a su casa. Sol-hye se quedó petrificada ante lo que acaba de ver. Ji-won, que observó esto, se quedó un poco pensativo, y Sol-hye sabía que aunque con el pasar del tiempo muchas cosas cambian, había algunas cosas que permanecían intactas en él, pequeños detalles que ella conocía de Woo-jae. Así, mientras iba en el auto, Sol-hye no podía entender cómo Woo-jae terminó así. Sentía enojo, tristeza, y así decidió romper el silencio. Le preguntaba cuánto tiempo lleva siendo un chofer. Él le contestó que 2 años, pero de golpe la imagen de él junto a esa mujer llegó a la mente de Sol-hye, y por más que lo analizaba no entendía cómo terminó enredándose con esa mujer. Pero en eso lo llamó por su nombre y le dijo que se alegraba de volverlo a ver. Él simplemente le preguntaba quién es ella, y Sol-hye muy sonrojada le decía que entendía que no la recuerde. Le dijo su nombre, pero en el fondo se sentía estúpida, esperando que él pudiera reconocerla, hasta que cuando se detuvo en el semáforo en rojo, regresó a verla y dijo: Sol-hye, ¿eres tú? Has cambiado mucho y por eso no te reconocí, pero se alegraba de volver a verla. Sol-hye ante estas palabras nuevamente se emocionaba, pero no podía entender que incluso luego de lo que vio, aún se emociona así por él. Pensó que ya no sentiría nada, pero se equivocó. Sol-hye se hacía tantas ideas locas en su cabeza, como que quizás Woo-jae está siendo amenazado por esa mujer o era posible que él necesite dinero. Pero si de algo estaba segura, es que ahora que lo había encontrado, se lo iba a arrebatar a esa mujer. Al poco rato ya llegaron a casa. Bajaba rápidamente del auto muy nerviosa por lo que imaginaba y quería hacer. Woo-jae, como todo un caballero, le daba la mano para que baje del auto, y ella con el simple contacto de sus manos sentía como si su corazón se fuera a salir del pecho. Le agradecía por haberla traído a casa, pero él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. En eso Sol-hye le pidió salir a tomar un café, ya que hace mucho tiempo no se ven. Woo-jae se negó rápidamente y al verla un poco inquieta le propuso que a la mañana siguiente podrían ir por un café, y él invita. Ya en su apartamento, Sol-hye estaba ansiosa porque llegue mañana, ya que aunque quería negar, ella seguía enamorada de él e incluso se imaginaba cómo sería tener una noche romántica juntos. Pero más tarde, Woo-jae llegó a la casa de su viejita amada y sin esperar nada, empezó a hacer la suya. Y la señora, ¿qué más desea? Colágeno para rejuvenecer. Bien, rico. Hace 13 años, Sol-hye era una niña con una salud débil, por lo que fue obligada a mudarse a un pueblito lejano con la excusa de que ahí podría mejorar su salud. Pero ese lugar era como dice el dicho: pueblo chico, infierno grande, ya que las personas ahí eran gente entrometida y sus compañeros de clase se burlaban constantemente de ella. Le hacían bullying por creerse superior a ella. Realmente lo pasaba fatal, y el único lugar en donde ella encontraba paz era en esa pequeña montaña, en donde un día, tras ser humillada por sus compañeros, quiso deshacerse de su viola. Pero en ese mismo momento apareció Woo-jae, deteniéndola para que no cometa una locura. Él había tenido la costumbre de siempre ir a esa colina para relajarse, y desde el momento en que ellos dos se encontraron, Sol-hye decidió empezar a frecuentar ese lugar, solo para verlo. Además, él nunca le expresó si se sentía incómodo con su presencia, y ante esa atención, poco a poco Sol-hye se fue enamorando de ese chico, porque nunca le había negado nada.
A la mañana siguiente, tal como habían quedado, ambos se encontraban disfrutando de un delicioso café. Platicaban sobre todo lo que había ocurrido durante todo el tiempo que no se habían visto. Sol-hye le comentó que ella fue a una universidad pública, pero Go-jae ni siquiera pudo terminar sus estudios. Le decía lo admirable que le parecía que ella, a pesar de sus dificultades, no dejó de tocar la viola. Pero Sol-hye quería saber qué fue lo que pasó con él y del por qué de un momento a otro desapareció. Él le contó que se fue al servicio militar y tras pasar 2 o 3 años trabajando, un amigo lo había aconsejado de que sea chofer. Sol-hye, después de mucho tiempo, sentía que antes ellos cuando platicaban no se sentían incómodos, pero ahora era diferente. Sin embargo, Sol-hye en el fondo solo quería saber cómo terminó metiéndose en la cama de esa mujer. En eso Go-jae de pronto le dijo que ya es hora de irse y Sol-hye aprovechó para pedirle su número de celular. Go-jae, sin nada que ocultar, le daba su celular para que se agregue y así notó que él solamente tenía registrado el número de la señora Shin, la madre de Ji-won. Sol-hye recordaba que ya cuando fue adulta, decidió volver a su pueblo con la excusa de visitar su antigua escuela. Pero en realidad lo que ella quería era encontrar a Go-jae. Preguntó por él y ninguno de los habitantes de ese pueblo sabían dónde estaba él. Era como si la tierra se lo hubiese tragado sin dejar rastro. Pero bueno, ahora tiene su número de celular. Un poco más tarde, Ji-won le daba la bienvenida a su profesora. La ayudaba con su maletín y la madre de Ji-won le comunicaba que ella tendrá que salir con el papá de su hijo, así que estarán solos. Sol-hye se asombraba. Pensó que esa mujer era divorciada o viuda, pero ahora lo entendía. Go-jae es su amante y le picaba la lengua por ir a contarle al marido de esta mujer lo que sabe, e incluso se imaginaba que esa mujer podría hacer cosillas con Go-jae en el auto. Pero así Ji-won le pedía iniciar con la lección y esperaba que deje de llamarlo con formalidades, que solo lo llame por su nombre. Y aunque Sol-hye no quería, ante la insistencia accedió. Tras cruzar sus miradas, Sol-hye no entendía por qué sus rostros se sonrojaban, aunque en el fondo, para ella este muchacho era demasiado extraño. Por otro lado, la señora Shin y su marido se encontraban en una reunión de negocios, mientras que Go-jae, al ser su chofer, los esperaba afuera. En la reunión de socios, el papá de Ji-won elogiaba a la señora Shin, y todos esos hombres comentaban que sus esposas eran mujeres que se la pasaban la vida gastando su dinero en ropas de diseñador, y ni así se veían bonitas, y envidiaban que este hombre se haya casado con una mujer diferente y muy joven. Pero obviamente la señora Shin no se sentía cómoda con todo lo que estos tipos hablaban. Tras salir de la reunión, el marido de Ji-yeon-shin le comentaba a Go-jae que el presidente Kim se había pasado de copas y que trató a su mujer como si fuera una sirvienta a la cual podría darle propina, pero ya debían irse a casa. Ji-yeon, frustrada, le reclamaba a su esposo por qué no la defendió, más bien se había reído con ellos. Y ya estaba cansada de todo, odiaba que la tratara como a basura. Su esposo supuestamente no podía hacer nada, debía cerrar un negocio con ellos. Además, le decía que es una exagerada, pero Ji-yeon estaba cansada de que su marido la arrastre a esas reuniones y él estaba cansado de sus dramas y mejor prefería que ambos viajen separados, y así se marchó dejándola con Go-jae. De camino a casa, Ji-yeon le decía a Go-jae que seguro se estará preguntando cómo es que ella puede vivir así en pleno siglo XXI, pero le contaba que todo lo que está pasando ella no tiene nada que ver con el amor. Obviamente fue el dinero, pues su unión le garantizó una mejor posición social, y aunque tardó en descubrir que eso no es lo que realmente quería y huyó, pues ya fue demasiado tarde. Ya tenía a Ji-won y su esposo se volvió un padre posesivo y no quería que su hijo pase necesidades con ella, así que regresó. De la nada, esta mujer le pedía detener el auto. Se bajó y sin dudarlo tomó al toro por los cuernos, mostrándole su cuerpecito para que la haga suya en ese preciso momento, y así ahogó en la lujuria toda su frustración y enojo que sentía, pues estaba harta de su esposo.
Pasaron los días y Ji-won continuaba con sus prácticas de viola. Ya al descansar, Sol-hye se admiraba. Él era un chico con un don musical. Apenas llevaban una semana practicando y él ya sabía leer las partituras. De pronto se le ocurrió a ella preguntarle si es que conocía al chofer de su mamá. Ji-won le comentó que la verdad ambos son bastante reservados, pero como es el chofer de su mamá casi ni se ven. Y como se llevan como 12 años de diferencia, pues no comparten nada. Lo que sí le comentó es que antes trabajaba en Logi Bar, un lugar que su mamá frecuentaba con sus amigas, y ahí lo recomendaron como chofer. De pronto Ji-won le preguntaba si acaso está interesada en Wo-jae. Sol-hye, muy nerviosa, estuvo a punto de atragantarse con el té, pero negó absolutamente tener interés en Wo-jae y solo confesó conocerlo de hace años. Sol-hye le pedía no hacerse ideas raras en su cabeza y como ya habían descansado, Ji-won quería continuar con las clases. Por otro lado, Seo-yeon, como toda mujer entusiasmada por las compras, había comprado un montón de prendas para llevar a su luna de miel. Jong-ho, en cambio, no era muy aficionado para las vanidades, mucho menos para las compras exageradas. Él pasaba más entretenido en el teléfono, tanto que ni siquiera le prestaba atención a su mujer. Seo-yeon, algo intrigada, rápidamente le arrebató el teléfono y vio que él estaba viendo los anuncios sobre las clases privadas de viola que ofrece Sol-hye. Jong-ho le explicaba que él solamente estaba buscando a posibles profesores para la escuela de música que ella está pensando abrir, pero Seo-yeon le contó que ya no quiere eso, pues ahora se va a casar con un afamado pianista, y acercándose a su marido le expresaba lo mucho que lo quiere. Pero a su vez le reclamaba que al parecer él aún no ha olvidado del todo a Sol-hye, y con una sonrisa hipócrita le decía que igualmente ella confía en él, porque sabía que no se va a atrever a hacerle una canallada a su prometida, y a pocos días de casarse, porque sabía bien que si eso llega a ocurrir, ella se volvería loca. También le decía que la única persona que vio su talento fue ella. En cambio, Sol-hye lo había rechazado y había roto su corazón, así que quien merece su lealtad es ella. Jong-ho, aunque estaba molesto, le dijo a su futura esposa que solo la ama a ella, y al poco rato, un montón de fans de Jong-ho aparecían. Elogiaban a Son-yeon por ser la prometida de un pianista famoso, aunque en el fondo Seo-yeon estaba muerta de ira y juraba vengarse de Sol-hye por aún estar en los pensamientos de su prometido. Cuando Sol-hye conoció a Seo-yeon, era como la típica villana de las telenovelas, y a primera vista no le pareció tan agradable, ya que esta chica no aguantaba que nadie sea superior a ella, hablaba mal de la gente a sus espaldas y jugaba sucio. Y aunque en realidad la mayoría de gente que rodeaba a Sol-hye era cuchillo de doble filo, Sol-hye en realidad nunca fue una amenaza para Seo-yeon, porque nunca destacaba en nada, así que entre ellas no habían conflictos grandes. Pero todo se complicó cuando apareció entre ellas Jong-ho. Fue entonces que Seo-yeon empezó a hablar mal de ella, a inventar incluso que a Sol-hye le gustaba el director de la orquesta, quien tras enterarse de esto y ver que Sol-hye es muy bonita, empezó a molestarle e insinuársele, todo por culpa de la cizañosa de Seo-yeon. Y fue por eso que Sol-hye tuvo que abandonar la orquesta. Pasaron los días y las clases de viola habían terminado. Como Wo-jae aún no había regresado con Kyu-yeon, Sol-hye tenía que ir a casa sola. Pero justo antes de marcharse aparecía el padre de Ji-won, Jeon-tang, quien no tardó en preguntar quién es esa mujer. Ella rápidamente se presentó como la profesora de viola de Ji-won. Su padre no le prestó mucha importancia y se avergonzaba de que a su hijo no le guste hacer deporte, y que más bien mostrara esa debilidad. Pero esperaba que si no le hace caso, ella como maestra lo castigue severamente. Sol-hye, ante esto, alabó a su alumno, pero veía a Ji-won temblar, y el señor agregó que está bien que tenga esto como hobby, pero debe concentrarse en los estudios. Tras marcharse, Ji-won estaba muy nervioso. Se moría de vergüenza por haber mostrado debilidad ante su padre. Sol-hye se daba cuenta de que este muchacho ha sufrido mucho y que le tiene miedo a su padre. Le preguntaba si esto sucedía a diario y Ji-won le comentó que no, que quizás de vez en cuando. Le contó que a su padre no le hace gracia que él aprenda viola, pero él lo único que quería era esforzarse y ser mejor para que así su padre se sienta orgulloso de él. Pero él pronto tendrá que ir a la universidad y no sabía si podrá seguir tomando estas clases. Sol-hye de pronto lo abrazaba, tratando de consolarlo, pero lo que no se dio cuenta es que Ji-won se sonrojaba. Sol-hye le comentó que ella en una época también estuvo a punto de darse por vencida, pero alguien le dio la fuerza necesaria para continuar, y era su decisión.
Sea cual sea, debía seguir su corazón y hacer lo que realmente desea. Tras ver su rostro sonrojado, pensó que quizás se pasó con lo del abrazo, ya que al fin de cuentas él ya no es un niño, sino un hombre hecho y derecho. Pero con la historia que le contó, la había hecho recordar su niñez. De pronto, Solje fue sorprendida porque este chiquillo la abrazó, dándole las gracias por sus palabras. Pero en el fondo, Solje estaba molesta, porque no entendía cómo una madre pudo dejar de lado a su hijo y tener una aventura con un chico como Won-jae. Para ella esto era algo imperdonable. Un poco más tarde, Hee-won en su habitación recordaba lo ocurrido con la profesora Kim. No sabía por qué su corazón latía así, y por lo visto, ya fue flechado por la señorita Kim. De pronto escuchaba un ruido, y era nada más y nada menos que su madre, toda borracha y acompañada por Won-jae. Esta mujer se acercaba a su hijo y le decía que simplemente se había ido a tomar unas copas porque se sentía mal. Le pedía a su hijo que no le cuente nada a su padre. Hee-won, por la situación, le dio las gracias a Won-jae por cuidar de su madre, pero le decía que solo hace su trabajo, aunque para Hee-won, este no es su trabajo. Su madre, de lo borracha que estaba, le decía a su hijo que era lo único valioso que tenía en la vida, pero obviamente estas palabras eran solamente producto de su borrachera. Y al final Won-jae le dijo que él será quien la lleve a su cuarto, y así envió a Hee-won a dormir. Minutos después, Won-jae ya salía de la habitación y Hee-won estaba en el pasillo. Le comentaba que no puede dormir, y sin rodeos le comentó que la señorita Kim le había contado que ellos eran viejos amigos y que durante mucho tiempo habían perdido contacto. Esto sorprendió a Won-jae. Le preguntaba qué más había comentado de él, pero Hee-won le dijo que en realidad no sabe mucho. Así Won-jae le contó que lo único que recuerda de ella es que habían vivido en el mismo barrio durante un año. Hee-won de pronto le decía que de ser así, entonces él no tiene idea de cuáles son los gustos de la señorita Kim. Won-jae se sorprendió mucho y rápidamente le preguntó si acaso ella no es un poco mayor para él. Hee-won se sonrojaba mucho y le decía que simplemente le estaba preguntando porque quería darle las gracias a su maestra con un regalo. Won-jae, que al parecer no le importa a Solje, le decía que normalmente a las chicas les gustan las flores, aunque a Hee-won esto podría ser tomado como una declaración de amor, pero como Won-jae no sabía nada sobre ella, no podía darle un consejo, así que sin poder ayudarlo se marchó. Y Hee-won, al darse cuenta de que Won-jae no siente ni el más mínimo interés por Solje, empezó a tenerle pena a la señorita Kim. A la mañana siguiente, Hee-won bajaba al comedor en donde ya se encontraba desayunando su madre y su padre. Su padre, al verlo tan demacrado, le preguntaba si acaso no durmió bien, y él le dijo que en realidad no había pegado ojo durante toda la noche. Pero su padre, como es bien severo, le pedía dejar de perder el tiempo. Hee-jeon le decía que ya cuando empiece la universidad todo cambiará, pero el tonto de Yeotang la culpaba de haberlo criado mal. Por su culpa, iba a ingresar a una universidad mediocre, y la humillaba diciéndole que para ella de seguro eso es lo más satisfactorio, ya que ni siquiera ella terminó la secundaria. Seguro quiere que su hijo sea como ella, un don nadie, y más bien esperaba que su hijo empiece a ir a la empresa con él para que aprenda. Por otro lado, Solje recibía un mensaje de Hee-won para pedirle cambiar las clases de la mañana a la noche, ya que saldrá con su padre a la empresa. De pronto, un nuevo mensaje le llegó, y era de la madre de uno de sus estudiantes, quien le estaba cancelando las clases de hoy. Le decía que el motivo es porque después de lo que había salido a la luz de ella en ese foro, no podía seguir confiando la educación de su hija en ella. Pero para rematar, no solo era la mamá de una de sus estudiantes, sino que también los otros alumnos estaban cancelando sus clases. Tras entrar al foro para ver qué estaba ocurriendo, se llevó una horrible sorpresa. Había una publicación de alguien anónimo que mencionaba que ella, siendo una profesora, había tenido una aventura con el director de la orquesta, por lo que no sería adecuado confiar a sus hijos a ella. Solje, al darse cuenta de esto, sabía que la única persona que estaba dispuesta a caer tan bajo y ensuciar así su nombre era So-jeon, pues ya lo había hecho una vez. No entendía del por qué esa mujer loca seguía actuando de esta manera, haciéndole la vida imposible. Solje esta vez estaba preocupada porque ya 4 de sus alumnos le habían cancelado, y con la paga que recibía de ellos era apenas lo suficiente para poder sobrevivir. Tenía miedo de que cuando el padre de Hee-won se entere de lo que estaba
estaban publicando en ese foro la despida. Quería comentar en el foro para tratar de así arreglar las cosas, aunque en el fondo sabía que eso aumentaría las habladurías y tendrían más oportunidad para humillarla. Sol-hye estaba tan molesta y solo deseaba encontrar a So-yeon para arrastrarla del cabello, aunque también se le venía a su cabecita la loca idea de seducir a Jong-ho para vengarse. Pero obviamente ella no es el tipo de personas que harían esas locuras, ni mucho menos arruinaría una boda. Pero si de algo estaba segura es que tenía que contactar a Jong-ho para solucionar este asunto. Por otro lado, la madre de Hee-won se sentía nuevamente frustrada y desesperada al ser nuevamente humillada por el maldito de su esposo. Así que mandó a llamar a su colágeno. Él le preguntaba si necesita que la lleve a algún lugar, pero en realidad lo que esta mujer quería es que él la ayudara a olvidar el sufrimiento. Y por lo visto, a esta mujercita ni siquiera le importaba si su hijo estaba en casa o no. Y además, no era la primera vez que lo hacía en su habitación. Hye-jeon le contaba a Hwa-jae que su hijo Hee-won nunca sale de su habitación, así que no debían preocuparse. Y como Hee-won le tenía miedo a su padre, ni siquiera a la cocina se atrevía a salir por si las moscas. Pero lo que ella no sabía es que a partir de hoy, el horario de las clases de su hijo van a cambiar y ahora serán en la noche. Sin embargo, Hye-jeon le comentaba a Hwa-jae que quizás su hijo se siente igual que ella en esta casa, como si fuera un prisionero. Él lo único que le aconsejaba es que quizás ella puede volver a huir como lo había hecho una vez cuando Hee-won era pequeño, e incluso él estaba dispuesto a acompañarlos. Pero esta mujer obviamente no quería abandonar a su marido, porque ya no era tan joven como en ese entonces. Pero Hye-jeon ya no quería seguir hablando del pasado, sino más bien ponerse manos a la obra. Y como este hombrecito tampoco se iba a quedar quieto, pues decidieron empezar la fiesta con un poquito de silencio, pues Hee-won podría escucharlos. Hwa-jae, después de haberle dado gusto a esa mujercita, le dijo que si en algún momento cambia de parecer y quiere huir, él estaba dispuesto a llevarla a donde ella desee. Pero Hye-jeon no quería hablar de esas cosas en estos momentos en donde estaba disfrutando de un buen colágeno. Hwa-jae recordaba la primera vez que le presentaron a esta mujer en el club, y ella que no se atrevía a ser infiel. Pero al final Hwa-jae terminó convenciéndola, ya que él la hizo ver como si en realidad la conociera. Y hoy le dejaba en claro a Hwa-jae que ella no se queda al lado de su marido por el dinero, sino porque aún lo ama, y que él es simplemente alguien con quien ella se quita las ganas. Y mientras ellos disfrutaban del matraca que matraca, no se dieron cuenta de que la puerta estaba entreabierta y que alguien los observaba. Mientras tanto, Sol-hye ya esperaba el lugar en donde se encontraría con Jong-ho. Él aparecía con una mascarilla para que nadie pueda reconocerlo. Sol-hye, sin darle vueltas al asunto, le dijo que lo que tenía que decirle no podía hablarlo por teléfono. Jong-ho estaba feliz porque él en realidad había querido verla, pero ella le dejaba en claro que ahora que él está comprometido no era bueno verse a solas, porque podrían comprometerlo en algún escándalo, y sin rodeos le mostraba la publicación que habían hecho en el foro, y estaba segura de que fue su prometida So-yeon. Jong-ho no podía creer que su futura esposa haya sido capaz de hacer esto, pero para Sol-hye no era la primera vez que lo hacía, y por su culpa, su reputación está arruinada, y ahora está arruinando su carrera. Le preguntaba por qué ella siempre tiene que estar inmiscuida en medio de sus planes, si no tiene nada que ver con él, ni mucho menos con ella. Jong-ho en parte estaba avergonzado, porque no comprendía el enojo de ella y le prometía acceder al foro y borrar la publicación que había hecho su prometida, que incluso la iba a compensar por el daño que le había causado, buscándole un trabajo para que ella dé clases en la academia que él iba a abrir. Y como él, según es tan famoso, pensaba que todos irían a recibir clases y que la paga sería muy buena. Pero Sol-hye no vio esta oferta como algo rentable, ni mucho menos algo bueno. Jong-ho incluso le comentó que su esposa no está de acuerdo con abrir una academia, por lo que sabía que ella no interferirá ni la molestará. Pero Sol-hye no quería su ayuda, porque sabía que al aceptarla tendría problemas con Son-yeon. Lo único que le pidió es que controle a su esposa, y que lo mejor es que nunca más vuelvan a verse. Horas más tarde, Sol-hye ya llegaba a la casa de Hee-won para darle clases. Como el portón de la mansión estaba abierto, decidió entrar pensando que la casa estaba vacía. Tras subir hacia donde se encontraba la habitación de Hee-won, algo le llamó la atención. Y es que la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. Y como dice el refrán, la curiosidad mata al gato. Y esta vez Sol-hye
vio algo que no debía, y era a su adorado Wojae con las manos en la masa, o más bien, con las manos en la vieja. Solje trató de contenerse lo más que pudo, y de pronto Ji-won aparecía a sus espaldas, le cubría la boca y le pedía que haga silencio, ya que si hace ruido, la descubrirán. Él se disculpaba con ella porque la situación que estaba ocurriendo en ese momento no era la adecuada, y lo último que él quería era incomodarla. Solje no podía creer que este par de sinvergüenzas estén haciendo esto en la casa, a metros de la habitación de un niño, según ella. Pero se sorprendió cuando Ji-won le contó que él ya conocía sobre esto, y que ve que su madre es feliz en brazos del sinvergüenza de Wojae y no en los brazos de su padre. Ji-won le confesaba a Solje que le había mentido, pues la aventura de su madre y Wojae había empezado años atrás, incluso antes de convertirse en chofer, por lo que el puesto era tan solo una fachada para tapar la infidelidad de esos dos. Le confesaba que su padre nunca la complacía como mujer, y fue así como su madre poco a poco fue lanzándose a los brazos de Wojae, aunque él no sabía si él está con su madre por dinero o simplemente porque le gustan las mujeres mayores. Pero de algo sí estaba seguro, y es que Wojae no estaba con su madre por amor, porque si fuera así, él la respetaría. Sin embargo, para Solje, esta escena sí que fue impactante, y en el fondo, ella lo único que esperaba es que Wojae en realidad no esté enamorado de esa mujer. Minutos después, Solje no podía creer que esa mujer esté involucrada con la persona que ella ha querido y esperado durante tanto tiempo. Ji-won notó que ella no estaba bien. Le pedía disculpas por no haberla llamado y contarle que habían cambiado el horario. Le había enviado un mensaje, pero Solje no los había leído, pues ella estuvo arreglando sus problemas con Jong-ho. Solje, aunque estaba devastada, también le preocupaba a su alumno, pero al parecer él estaba muy bien, porque su madre siempre dice que Wojae la hace sentir viva, y eso lo había escuchado la primera vez que los vio juntos. Ji-won pensaba que él, al no poderle dar felicidad a su madre, era normal que ella busque cariño y afecto en brazos de otro hombre. Solje no podía comprender cómo alguien de la edad de él no odia a sus padres. Con lo que vio, sentía que su estómago se revolvía, pero en cambio él estaba tranquilo. Solje, a pesar de haber visto su primer amor en brazos de otra mujer, seguía creyendo y confiando que él no siente nada por ella, que algún momento ella podrá tenerlo, aunque a su vez se sentía confundida. No podía creer que después de tanto tiempo ella siga aferrada a ese tipo, pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por Ji-won, quien le comentó sobre la publicación del foro y de lo que todos hablaban. Solje se asustó mucho, y más cuando Ji-won le preguntó por qué todo el mundo quiere lo que no le pertenece. Esto hizo que Solje de pronto se sintiera muy mareada, pero a su vez le explicó que lo que está escrito en ese foro no es más que un malentendido, más bien una mentira. Ji-won con una sonrisa le decía que no tiene nada de qué preocuparse, que si ella le dice que no es así, él le cree. Pero Solje tenía miedo, porque se daba cuenta de que Ji-won sabe que le gusta a Wojae. Un poco más noche, Ji-yeon se levantaba tranquila. Adiós estrés. Pero se asustó mucho al darse cuenta que la puerta estaba entreabierta. Incluso llegó a pensar que Ji-won los había oído. Se quedó en shock cuando al abrir la puerta vio a Ji-won y a Solje en el pasillo. Esta mujer estaba nerviosa, le preguntaba a Solje por qué estaba en su casa, si se supone que no tenían clases. Pero Solje le comentó que Ji-won le había pedido cambiar el horario. Su hijo le confirmó que lo había hecho porque en la mañana va al trabajo con su padre y no quería perder las clases de viola. Por eso le pidió a Solje que le dé clases en la noche. Solje, al ver lo nerviosa que estaba la madre de Ji-won, se dio cuenta de que al menos tenía un poco de vergüenza por lo que había hecho. Solje ya se despedía, dispuesta a marcharse, pero obviamente esta mujer no la iba a dejar ir sola, y le pidió que esperara a su chofer para que la lleve a la casa. Le pidió que esperen en el primer piso mientras ella lo llama, y Ji-yeon regresó a la habitación muy nerviosa. Wojae, que estaba terminando de cambiarse, ya sabía el por qué estaba así, y vio cómo esa mujer buscaba entre sus cajones una pequeña caja, la cual le entregó a Wojae para que se lo dé a Solje como un regalo, para que ella, si vio algo, se quede en silencio, pues sí estaba un poquito segura de que los había visto en plena acción. Deseo elegante, parte 2. Un poco más tarde, Solje regresaba a casa, en compañía de Wojae, y no podía sacar de su cabeza la imagen tan perturbadora que vio.
Se sentía triste por Hee-won, porque no solo su madre estaba teniendo una aventura clandestina, sino que su padre también estaba con otras mujeres. Y para colmo, había leído esas cosas tan horrorosas en el foro sobre su maestra. En pocas palabras, todas las personas que estaban rodeando a Hee-won eran un desastre. De pronto vio a Wo-jae, a la cual no le había dirigido ni una sola palabra durante todo el trayecto a su casa, aunque en el fondo ella tampoco deseaba hablar con él. Al poco rato llegaron a la casa y él le abría la puerta. Ella se lo agradeció, pero Sol-hye sabía que después de lo que había ocurrido lo mejor sería olvidarse de él para siempre, ya que un amor así no puede traer nada bueno, sino más bien desgracias. Pero de pronto Wo-jae sacó la pequeña caja que le dio su sugar mami y se la entregó a Sol-hye. Ella, muy avergonzada, pensó que fue él quien le había comprado ese regalo. Le daba las gracias por ese hermoso pañuelo, pero toda esa ilusión se acabó cuando este le dijo que el regalo era de parte de la madre de Hee-won, según un agradecimiento que le estaba haciendo por cuidar de su hijo. Wo-jae, al ver que ella creyó que el regalo fue de su parte, le confesaba que era malísimo para escoger obsequios. Sol-hye simplemente se disculpaba por haber malinterpretado todo y, sin dar más preámbulos, se marchó a su habitación. Ya en casa, Sol-hye sabía que esa mujer le había dado esto solo para comprar su silencio. Por otro lado, Jung-ho llegó a casa muy pensativo. Recordaba cuando en la academia, Sol-hye, al verlo triste, se acercó para consolarlo, después del mal rato que había pasado durante el ensayo, ya que él había perdido el compás y sentía que no merecía estar en esa orquesta. Pero Sol-hye le dio ánimo y fuerza, contándole que ella hace un tiempo, cuando recién acabó su carrera, también hubieron compañeros que progresaron más rápido, mientras que ella solo había participado en conciertos y pocas competiciones. Y aunque soñaba en grande, todo eso aún no se había hecho realidad, pero se daba cuenta de que con esfuerzo y dedicación, poco a poco podría llegar a cumplir su sueño. Sol-hye siempre le había demostrado amabilidad con una enorme sonrisa, provocando que Jung-ho se enamorara mucho más de ella, porque veía en los ojos de Sol-hye el amor por la música, y ese era el motivo por el que más le gustaba. Y también el motivo por el cual se había enamorado perdidamente de ella. De pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por su prometida Seon-jeon, quien llegaba a casa porque él no había sido capaz de contestarle las llamadas desde ayer. Le reclamaba por haberla ignorado, y aparte, ya había notado que estaba muy raro. Jung-ho simplemente le dijo que estaba cansado, pero Seon-jeon sin rodeos le preguntaba si fue él quien había borrado su publicación del foro, pues estaba segura que él sujetó su celular mientras ella estaba desprevenida. Pero ahora lo que quería saber es cómo se enteró. Jung-ho, ya molesto, le decía que lo que había hecho no estaba bien, porque no solo afectaría a Sol-hye, sino también a la gente de la orquesta. Esta envidiosa estaba furiosa y decía que simplemente dijo la verdad, que no la haga ver como la villana de una novela. Incluso le recordaba que él se había alejado de Sol-hye por esos mismos rumores, y furiosa le preguntaba el por qué él aún sigue pensando en ella. Pero de pronto Jung-ho, ya cansado de tantos reclamos, le echaba en cara que si ella se va a casar con él, es tan solo por su dinero, ya que ella no tiene talento y jamás llegará a tenerlo. Y es por eso que necesita de un hombre que tenga fama, para así poder vivir cómodamente. Y por eso había hecho hasta lo imposible por atraparlo, con el único propósito de saciar su vanidad y avaricia. Seon-jeon estaba molesta y a su vez frustrada, pero Jung-ho le dejaba las cosas en claro, que sí, se casarán, y ante la gente y la prensa parecerán un par de tortolitos enamorados, a quienes todos envidiarán. Pero a cambio de eso, ella debía dejar de molestar a Sol-hye. Y ante estas duras palabras, Seon-jeon no pronunció palabra, y de la ira que tenía, solo empezó a llorar. Días después del incidente ocurrido en la casa de Hee-won, la nevada empezó. Sol-hye, con los días de vacación que se había tomado, pudo pensar mucho en todo lo que había ocurrido. Y lo principal es que debía arrancar de raíz los sentimientos que tenía por Wo-jae. Al fin se dio cuenta. Y para poder hacer eso tenía que evitar encontrarse con él, pero era imposible, después de lo que So-jeon le hizo, porque Sol-hye había sido despedida de la mayoría de sus trabajos y ahora lo único que le quedaba eran las clases a Hee-won.
Por eso, aunque no quisiera tener nada que ver con Wojae, pues no tenía de otra. Aparte, había pensado también en que Hee-won, al no tener en nadie en quien confiar, ella era la única que podría estar de su lado. Pronto Wojae aparecía para llevarle a casa de Hee-won, pero el piso estaba resbaloso y cuando Wojae tomaba su maletín para ayudarla, ella se resbaló y estuvo a punto de caer. Pero Wojae la sostuvo, haciendo que sus miradas se cruzaran, y por un momento la situación se volvió un poco incómoda. Y para rematar, Wojae no se dio cuenta y se resbaló cayendo al suelo. De pronto Sol-hye empezó a reír a carcajadas porque la caída de este muchacho fue muy graciosa. Sol-hye se daba cuenta que con esto, a pesar de que ella quiere alejarse de él, no puede, porque tan solo tenerlo cerca, ella es muy feliz. Tanto que todas sus preocupaciones se esfumaron en un minuto. Usted no aprende, ¿verdad? Ya llegaban a la casa de Hee-won y Wojae la sorprendía entregándole un regalo. Sol-hye pensó que era nuevamente de esa señora, pero esta vez él le dijo que él mismo lo había comprado para ella. Sus miradas nuevamente se cruzaron y esta vez ambos se sonrojaban. Él explicaba que era un pequeño detalle por lo desconsiderado que había sido aquel día en que se habían vuelto a encontrar, aunque le confesaba que él no es muy bueno socializando con las personas. Sol-hye, en cambio, ya estaba otra vez engatusada con este regalo. Se puso muy feliz al ver que era un lazo para el cabello. Este tipo de cosas eran las que hacían que el corazón de Sol-hye se enloquezca. Tomaba el lazo e inmediatamente se lo colocó en su cabello, y así entró feliz a esa casa, porque en el fondo sabía que aunque todos la vieran así de feliz con él y la critiquen, ella no puede dejar de quererlo con todo el corazón. Y no le importaba que él esté enredado con una mujer casada porque lo ama. ¿Cómo eres pendeja, hijita? Mientras que desde la ventana de la habitación de Hee-won, observaba lo feliz que estaba Sol-hye con Wojae. Todo ser humano depende de otro hasta cierto punto. Según dicen, es la base de la socialización, un instinto intrínseco que tenemos desde la niñez. Esa dependencia es necesaria para formar parte del grupo y también para existir como individuo. Ansiamos depender de los demás y ser protegidos, pero en cambio a lo que llamamos amor, tan solo es el deseo extremo de depender de otros. Temer al rechazo y la separación es un instinto básico humano, y dentro de esos confines nos permitimos ser posesivos con nuestra pareja en nombre de la exclusividad. Y Hee-won conocía ese sentimiento, pues lo veía en su madre. Sin embargo, en una tarde cuando Hee-won fue a una función, escuchó una melodía que lo hipnotizó por completo. Creía que el sonido de la viola hacía que él comprenda lo que en verdad él sentía, un deseo de confianza que aprendió desde muy pequeño con sus padres. Y así aquel día, tras verla, sabía que él se había enamorado. Y es la razón por la que ha decidido dejarse llevar. Hee-won en sus clases había interpretado esa melodía de manera magnífica, tanto que Sol-hye se quedó asombrada por el nivel que tenía él. Había recibido apenas pocas clases y su nivel de aprendizaje era muy elevado. Hee-won estaba feliz, pero en realidad había estado practicando muy duro y observado clases en internet para poder destacar ante su maestra y que se sienta orgullosa de él. Sol-hye sabía que aunque no estaba en un nivel avanzado, el potencial de Hee-won era muy alto, por lo que a simple vista se daba cuenta de que el talento que él tenía era natural. Recordaba que Jong-ho en un principio solo era un acompañante de una pequeña orquesta, pero poco a poco fue elevando su potencial, algo muy contrario a Hee-won, quien poseía mucha habilidad desde el inicio, e incluso sabía que si se lo propone, él podría ser un verdadero genio de la música, por lo que tenía una idea. Ella podría convertirse en la profesora de un músico tan talentoso como Hee-won, y elevar así su estatus. Tras un largo ensayo, decidieron tomar unos minutos de descanso. Sol-hye estaba feliz con lo mucho que había avanzado sus clases, y para la próxima le pedí a Hee-won que le pregunte a su madre si es que le permite usar el piano. Hee-won esta vez no le dio respuesta, sino más bien le mencionó sobre el lazo que tiene en su cabello. Sol-hye feliz le comentaba que era un regalo que le habían entregado, y Hee-won no preguntó quién se lo había entregado, sino más bien le hizo muchos elogios. Sol-hye le agradecía y le decía que cuando él entre a la universidad, de seguro va a ser muy popular, y que también estaba segura de que cuando él tenga una novia, la va a tratar muy bien. Pero al parecer Hee-won ya se estaba enamorando
y de su profesora, porque le decía a Sol-hye que él solo se comporta así con ella, tratar bien a la persona que quiere impresionar. Sol-hye se puso muy nerviosa, porque esto parecía una confesión, aunque para ella eso era algo imposible, porque no llevaban mucho tiempo de conocerse. Además, él es mucho más joven que ella. De pronto, Ji-won la sorprendió acariciando su oreja, sonrojándolo mucho. La puso nerviosa, pero Ji-won se excusó diciéndole que su cabello estaba suelto y que él se lo ataría con el lazo. Ji-won aprovechó esta oportunidad para preguntarle si a ella le gusta Woo-jae. Sol-hye se quedó muy preocupada, pero Ji-won realmente quería comprobar qué es lo que su maestra siente por Woo-jae. Le decía que no es fácil dejar de gustarle a una persona aunque sepa que está saliendo con una mujer casada, pero él no era nadie para juzgarla, porque tan solo era su alumno. Además, ya había entendido que es enamorarse de alguien y no ser correspondido. Sin embargo, por el bien de ella, le sugería que sería bueno que renunciara a esos sentimientos por Woo-jae, a menos que él y su madre terminen. Sol-hye, un poco nerviosa, le preguntaba qué era lo que trataba de decirle, y Ji-won, en pocas palabras, le estaba jugando la psicológica, diciéndole si acaso eso no es lo que ella desea, que su madre y Woo-jae terminen. Sol-hye estaba muy nerviosa, pero Ji-won le preguntaba si es que ella alguna vez pensó en que Woo-jae en realidad guarda demasiados secretos y que la única que podría descubrirlos es ella, ya que habían vivido juntos en el mismo lugar por corto tiempo cuando fueron jóvenes. Así que ella debe conocer muy bien la tierra natal de Woo-jae. Sol-hye cada vez se confundía más, pero Ji-won esta vez le contó que un día se había encontrado con alguien que conocía el pasado de Woo-jae y que de seguro esa persona puede conocerlo muy bien. Ji-won le decía esto porque un día, mientras él salía de la universidad, vio que un hombre se acercó a Woo-jae como si lo conociera de toda la vida, pero Woo-jae simplemente le dijo que se había equivocado de persona. Ji-won observaba esta escena con curiosidad y de pronto escuchó cuando este hombre le decía que había pensado que Woo-jae se había quitado la vida, ya que había desaparecido por completo después del incidente y que incluso hubieron algunos rumores sobre él. De pronto Woo-jae tomó por el cuello a ese hombre, diciéndole que se estaba equivocando de persona, que no es él, así que le pedía que se marche si no quiere tener problemas con él. Sol-hye, al escuchar esta historia y escuchar el nombre de esa persona, que es Jun Yeoli, sabía que es del pueblo natal de Woo-jae, justo donde ellos dos se conocieron. Incluso conocía el único supermercado que había ahí dirigido por esa persona. Ahora se daba cuenta de que en realidad Woo-jae había desaparecido intencionalmente del pueblo, sin dejar rastro alguno. Dado a esto, es que Ji-won quería averiguar qué incidente había pasado hace tiempo, porque si de algo estaba segura es que Woo-jae tiene un secreto muy bien guardado, y de ser así, si logran descubrirlo, podría serle muy útil en el futuro. Sol-hye le decía el por qué no lo averigua él mismo, pero Ji-won le explicó que su madre era de carácter débil, de que si se entera de que él sabe sobre su relación con el chofer, no va a reaccionar muy bien, y era por eso que solo esperaba que su relación con Woo-jae termine de manera natural. Sol-hye se daba cuenta que Ji-won quería usarla a ella, ya que como no era parte de la familia, era la única que podía sacar a luz toda la verdad de Woo-jae. Ji-won simplemente le dijo que le estaba pidiendo ayuda, pero si quería rechazar su petición estaba en todo su derecho. Pero si se había atrevido a pedirle esto, es porque ella le dijo que podía hablar con ella cada vez que él tuviera un momento difícil. Ji-won la abrazaba diciéndole que ella es la única persona que está de su lado y en quien confía, ya que no tiene a nadie más. De pronto la madre de Ji-won aparecía de repente, y estos dos rápidamente se distanciaron, aunque se encontraban muy nerviosos. Ji-yeon le comentaba que como estaba nevando mucho, era muy peligroso que se quedara hasta tan altas horas de la noche. Sol-hye le decía que de ser así entonces, dará por terminadas las clases, y que luego harán horas extras, y así dándole explicaciones a Ji-won para las próximas clases, se disponía a marcharse. Estaba pensativa porque no había podido darle una respuesta a Ji-won. Sin embargo, en eso la madre de Ji-won le preguntaba si es que le había gustado el regalo que le entregó, ya que no veía que lo llevara puesto, que era un pequeño presente para agradecerle las clases que le estaba dando a su hijo, pero Sol-hye sabía perfectamente que esta mujer lo único que trataba era de sobornarla, para que ella no cuente a nadie lo que vio. Sol-hye recordaba la proposición que le hizo Ji-won para separar a Woo-jae y a Ji-yeon. Sin embargo, hoy Sol-hye, de la manera más educada, le contestaba a esta mujer que el regalo fue muy bonito, pero
pero de ahora en adelante debe abstenerse de hacerle ese tipo de regalos, porque eran demasiado para ella. Y así se marchaba, dejando a esa mujer muy nerviosa, tanto que a los pocos minutos llegó a la habitación de su hijo para preguntarle cómo iban sus clases. Él le contó que son muy divertidas, pero esta mujer le preguntaba si no desea que él le consiga otra profesora de clases. Hay muchos profesores más capacitados que la señorita Kim, según ella. Pero Ji-won le dejó en claro que solo desea tener clases con la señorita Kim, pues aprende mucho con ella, y que ya deje de molestarlo. Le preguntaba si acaso lo que ella desea es que él deje de tocar la viola. Su madre, al escuchar esto, se puso más nerviosa y no insistió en cambiar de profesor, y así se marchó a su cuarto muy enojada. Por otro lado, Sol-hye, ya en su habitación, se encontraba muy pensativa por la propuesta que le hizo Ji-won, porque no sonaba tan ridícula. En el fondo, ella también quería que Go-jae se separe de esa mujer. Además, Go-jae nunca habló de sí mismo cuando se conocieron. Ella pensó que lo había estado ayudando, pero en realidad no tenía ni idea de qué clase de persona era en realidad. La información que tenía de él era muy poca, y pensaba que incluso Ji-yeon sabe más sobre él que ella, y eso la enojaba mucho más. Pues Sol-hye, aunque no quería admitirlo, estaba celosa y deseaba más que nadie ocupar el lugar que esa mujer ocupa junto a Go-jae. Deseaba ser ella quien esté en los brazos de ese hombre. Sin embargo, en el fondo sabía que Go-jae está enamorado de su sugar mami. Sol-hye, ante tantos pensamientos, sabía que se está volviendo completamente loca, así que decidió llamar a Ji-won para aceptar la propuesta que le había hecho. Así le preguntaba en dónde fue que había conocido a la persona del pueblo natal. Y un poco más noche, Sol-hye llegó hasta el lugar donde le indicó Ji-won. El hombre ya estaba a punto de cerrar su bar, aunque en ese lugar se mencionaba que la hora de cierre era hasta las 3 de la mañana. El hombre le decía que al no haber clientes, iba a cerrar pronto, pero Sol-hye lo llamaba por su nombre, Jun Jeoli, y le mencionaba que ella es Sol-hye, la estudiante de secundaria que se había mudado a Seúl. Ante esto, el hombre la reconoció rápidamente. Estaba feliz de volver a verla después de 13 años. La invitó a pasar e incluso le ofreció unos bocadillos, pero en realidad lo único que quería Sol-hye era averiguar todo lo relacionado con Go-jae. Y mientras ella platicaba con ese señor, esta escena fue vista por Jong-ho y su amigo. Jong-ho, al verla tan feliz, enseguida pensó que Sol-hye ya se había conseguido un nuevo hombre, pero en realidad ella simplemente estaba haciendo que Jeonji entre en confianza, porque en el fondo, para ella, ese hombre simplemente era un imbécil. Y entre broma y broma, ella le fue preguntando si conocía a Go-jae. Le preguntaba si acaso ella también lo había visto. Le contó que sí, lo vio, pero es un completo idiota. Se había hecho millonario de la noche a la mañana porque ni siquiera lo había reconocido. Incluso se había olvidado de que él venía del campo. Sol-hye empezó a indagar un poco más hasta que este hombre le dijo que al parecer ella no sabe absolutamente nada de él. Y le contaba que durante la secundaria, los padres de Go-jae se habían convertido en la comidilla del pueblo. Al inicio, eran una pareja muy querida del vecindario, hasta que de un día a otro, él desapareció, y aunque todos los aldeanos trataron de buscarlo, no lo encontraron. Más bien, circularon rumores de que él, al estar endeudado, decidió escapar, o que incluso pudo haber tenido una aventura secreta con otra mujer y se marchó. Fue cuestión de tiempo cuando, después de ese incidente, la madre de Go-jae se había vuelto completamente loca. Se había dedicado al alcohol y trataba mal a todos los vecinos. Go-jae, que siempre permanecía a su lado, trataba de ayudar a su madre para que no beba más, pero ella, llena de ira y odio, un día terminó rompiéndole una botella en la cabeza a Go-jae, haciéndole una gran herida y dejándolo casi inconsciente. Sol-hye se quedó boquiabierta al escuchar esta historia, y Jeonji le contaba que probablemente fue desde ese momento que Go-jae empezó a comportarse de manera extraña, que incluso los vecinos querían denunciar a esa mujer a la policía por cómo había golpeado a su hijo, pero él la protegía. Pues esa mujer se había vuelto alcohólica, armaba escándalos en el vecindario, y cuando iba a buscar a su hijo terminaba dándole tremendas palizas, hasta que Go-jae cayó en depresión y años después su madre fue declarada como desaparecida, justo en el tiempo en que Go-jae había ido al servicio militar, por lo que era normal que al quedarse sola esta mujer perdiera completamente la cordura. Incluso esta situación fue la que provocó que Go-jae fuera dado de baja debido a los problemas familiares que tenía. Por eso, inmediatamente vendió
vendió su casa y abandonó el pueblo. Desde ahí, los rumores de la familia perfecta habían desaparecido y empezaron nuevos comentarios sobre el hijo que sufría violencia doméstica y que de un momento a otro también desapareció. Y fue así como con el tiempo todo esto se olvidó. Ya ni siquiera la gente del pueblo sabían quién es Go-Jae. Y en parte, parecía que querían ocultar el terrible incidente que había ocurrido. Sol-Hye no podía creer que Go-Jae haya tenido que pasar por algo tan terrible como esto y que luego haya tenido que refugiarse en los brazos de esa mujer casada. Cada vez se sentía más molesta porque este tonto, en vez de vivir una vida normal, decidió involucrarse con quien no debía. Luego de escuchar todo, Sol-Hye se disponía a marcharse, pero no esperaba que ese patán la sujetara de la mano tratando de retenerla para que lo acompañe un poco más. Este hombre quería algo más con Sol-Hye, pues vino a beber con él y sola, hasta que de pronto aparecía Jong-ho, que fue como una salvación para ella porque rápidamente se acercó a él con la excusa de que era su compañero quien acababa de llegar y ya tenía que marcharse. Tras salir con Jong-ho, él estaba muy nervioso, pero Sol-Hye en cambio estaba agradecida. Jong-ho le decía que sin querer había escuchado parte de la conversación que tuvo con ese hombre. Le preguntaba si Go-Jae era la persona a la que ella decía que es su primer amor, pero Sol-Hye ni siquiera le prestó atención porque veía que Hee-won se acercaba a ella y no entendía por qué estaba ahí. Hee-won le comentó que estaba muy preocupado cuando le contó dónde encontrar a ese hombre, y más cuando supo que salió a buscarlo de inmediato. Jong-ho, al ver a Hee-won, se dio cuenta que debe ser el estudiante de Sol-Hye, pero le parecía extraña la cercanía que tenían esos dos. De pronto Hee-won preguntó quién es el chico que estaba detrás de ella. Jong-ho se presentó y le contó que él y Sol-Hye eran compañeros de la misma orquesta. Hee-won no preguntó más y siguió conversando con Sol-Hye hasta que Jong-ho les mencionó que no era bueno que sigan en ese lugar, que en vez de eso deberían ir a un lugar más cómodo para seguir conversando, aunque en el fondo Jong-ho solo deseaba estar un momento más con Sol-Hye. Pero como no había más remedio, decidieron ir a beber un par de copas. Y como Hee-won ya tiene 20 años, pues Jong-ho supuso que él ya debe saber lo que es el alcohol. Pero en realidad Hee-won nunca lo había probado. Sol-Hye no quería que Jong-ho llevara a Hee-won a beber alcohol, pues aunque estaba agradecida de que la haya salvado, no podía permitir que utilice a su estudiante solo para acercarse a ella. Jong-ho, aunque estaba nervioso, se excusaba rápidamente diciendo que en realidad solo quiere conocer a su estudiante, ya que si él se estaba convirtiendo en músico, debe tener contactos. Y pues no era mala idea. Sol-Hye no quería aceptar, pero de pronto Hee-won le dijo que aceptaba la propuesta de Jong-ho. Sol-Hye no quería esto, le ofrecía tomar un taxi para que regrese a casa, pues su madre debe estar muy preocupada, pero Hee-won no quería que ella lo trate como un niño, y pensaba que quizás bebiendo alcohol pueda verse más adulto. Al poco rato Hee-won estaba bebiendo como si solo tomara agua. Sol-Hye estaba preocupada no solo de Hee-won sino de Seon-jeon, porque si se entera de esto va a dar un grito al cielo. Pero Hee-won estaba tan entusiasmado bebiendo, en cambio Sol-Hye estaba preocupada por él. Jong-ho, al ver la situación, no entendía de cuándo acá ellos dos se habían hecho tan cercanos como para llamarse por sus nombres. Así que decidió hacer conversa preguntándole que desde cuándo había empezado a tocar la viola, pues debe ser que ya practica mucho tiempo ese instrumento. Hee-won le decía que puede que él sea un principiante, pero que se tomaba sus clases muy en serio, y como tenía una buena profesora era mucho más fácil, y seguía al pie de la letra sus instrucciones para convertirse en un artista increíble como ella. El imprudente de Jong-ho con una sonrisa le decía que si estaba seguro de que no siente algo por su profesora. Sol-Hye molesta le decía a Jong-ho que deje de burlarse, pero él en realidad no quería que Hee-won se fije en Sol-Hye. Por eso le aclaraba que Sol-Hye es muy mayor a él, por lo que probablemente a él no le gusten mujeres así, sino más bien chicas de su edad. Hee-won esta vez no le respondió y más bien siguió tomando, hasta que de pronto Hee-won le volteó la pregunta y le preguntaba si acaso él sigue enamorado de Sol-Hye y que si es así, no lo culpa. Pero se había enterado que él muy pronto se va a casar. Jong-ho con esto quedó calladito y en el fondo molesto porque Hee-won no es un chico inocente. Así que esta vez Jong-ho le explicaba que ellos simplemente son amigos y con una sonrisa nerviosa le decía que si alguna vez necesita de su ayuda, ya que como él es un pianista prestigioso, pues podría acercarse a él sin ningún problema.
Sol-hye ante esto le aclaraba que faltan 2 semanas para su boda, así que prefería no tener problemas con Sol-yeon. Pero Jong-ho le iba a contar que él ya había dejado las cosas claras con Sol-yeon, pero el efecto del alcohol empezó a apoderarse de Hee-won, y como era la primera vez que él bebía, Sol-hye decidió llevarlo afuera para que tome un poco de aire, dejando a Jong-ho solo y a su vez enojado, porque sabía que Hee-won no es que se emborrachó de golpe, sino que fingía para separarlo de Sol-hye. Al poco rato Hee-won ya se encontraba mejor. Sol-hye quería que él vuelva a casa, porque si descubren que él había salido, no sabía qué pasaría. Pero Hee-won en vez de eso le preguntaba qué opinaba ella sobre lo que le había dicho Jong-ho, de que si él se siente atraído por ella. Los efectos del alcohol hacían que Hee-won le confiese que ella le gusta. Pero Sol-hye estaba consciente de que eso no es correcto, porque no se conocían ni mucho. Además, de seguro lo único que él siente en realidad es agradecimiento, porque lo estaba ayudando. Así que fácilmente podía ser confundido con amor. Le decía que cuando él entre a la universidad y se junte con gente de su misma edad, todos esos sentimientos desaparecerán. Pero Hee-won le respondía algo que dejó a Sol-hye muy sorprendida, que él no la había escogido a ella como maestra, solo por coincidencia, sino porque ellos dos antes ya se habían visto. Hee-won, cuando era pequeño, un día mientras observaba a unas hormigas, escuchó una dulce melodía. Su padre, que los había estado buscando, había llegado al pueblo en donde ellos estaban. Había estado discutiendo con su madre porque ella lo había puesto en una escuela pública, algo que obviamente no era digno para él. Pero en medio de esta discusión, Hee-won escuchó una melodía. Rápidamente se dirigió hasta el sitio en donde provenía el sonido, y ahí fue en donde vio por primera vez a Sol-hye. Era por eso que él desde ese momento sintió mucho cariño y apego por ella y por la música. Tras eso, Hee-won le contó que incluso hace algunos años por casualidad fue a ver una actuación y se reencontró de nuevo con ella. La reconoció de inmediato por la melodía de la viola, ya que nunca olvidó la dulce melodía de su niñez. Pero al escucharla nuevamente estaba seguro de que era la misma niña que había visto en aquel entonces. Así que por eso había pedido que ella sea su profesora de viola. Y gracias a Wo-jae pudo cerciorarse de que sí, en realidad era ella. Incluso él le había preguntado a su madre sobre el nombre del pueblo que visitaron cuando él era pequeño, y su madre le confirmó que era el mismo pueblo natal en donde conoció a Wo-jae. Hee-won así confesó que desde ese momento en que se enteró que Wo-jae y ella vivieron en el mismo pueblo, empezó a odiarlo, hasta el punto de pedirle a ella que busque una debilidad, porque no creía que Wo-jae se acercó a su madre solo por coincidencia, sino que más bien lo hizo intencionalmente porque desea obtener algo. Sol-hye ante esta confesión se sorprendió mucho. Los 4 habían estado viviendo en el mismo pueblo, y esto no podía ser una simple coincidencia, y que quizás lo que Hee-won piensa de Wo-jae en realidad sea cierto. Sol-hye le contó a Hee-won que ese hombre no le había dicho nada de lo que esperaba oír sobre Wo-jae, sino que simplemente le contó cómo sufrió de violencia doméstica y que luego de eso desapareció del pueblo. Hee-won al escuchar esto estaba molesto y a su vez avergonzado. Se disculpaba con Sol-hye por haberla metido en este lío, pero a su vez le decía que él no lo había hecho solo para ver si Wo-jae es peligroso, sino para que ella se decepcionara de él, porque no quería que Sol-hye esté enamorada de una persona así, pues lo que más le duele es que la persona a la que él le gusta esté enamorada de otra persona que no le presta atención. Sol-hye consolaba a Hee-won porque él no había hecho nada malo, pues ella también quiso usarlo para conseguir que Wo-jae se separe de esa mujer. Pero de pronto en este acercamiento, Hee-won, sacudido por un impulso, besó a Sol-hye y ella no lo rechazó. Luego de esto, Hee-won quería saber qué harán a partir de ahora, pero Sol-hye no había cambiado de opinión y seguía pensando que debía separar a Wo-jae de la madre de Hee-won. Minutos después, Sol-hye envió a Hee-won a casa en taxi. Ella se quedó en ese lugar muy pensativa por lo que acaba de ocurrir, ya que nunca imaginó salir con nadie más que no sea Wo-jae, ni mucho menos pensó que su primer beso sería con un estudiante. De pronto aparecía Jong-ho preguntándole si le había ocurrido algo malo, pero ella simplemente le confesaba que Hee-won estaba demasiado mareado. Fue a la tienda para comprarle algo de beber. Sol-hye de pronto le pidió a Jong-ho que mire un video de Hee-won tocando la viola. Jong-ho se sorprendió
mucho porque, aunque aún le faltaba mucho por aprender, era muy bueno. Le preguntaba si él ya había aprendido a tocar alguna vez la viola, pero Solje le comentó que no, recién estaba aprendiéndolo con ella. Jongho solo con este video no podía evaluar las habilidades de Hee-won, pero en realidad lo que Solje quería era saber si Hee-won tiene talento, pues le contaba que él recuerda el sonido de una pieza musical que escuchó hace 10 años y reconoció esa melodía años después. Jongho se sorprendió mucho, pues sabía que ese muchacho podría convertirse en un talento dotado como él. Y Solje quería cerciorarse, pues tal como lo había hecho Sonjeon con Jongho, ella quería convertir a Hee-won en alguien reconocido y que pase de ser infravalorado a convertirse en una celebridad, que incluso su prepotente padre reconozca el valor de él, y también ella convertirse en una parte crucial e irreemplazable en el hogar de Hee-won, pues ella aún necesitaba separar a Wojae de esa mujer. Por otro lado, Hee-won llegaba a la entrada principal de la casa. Como desde ahí tenía que caminar para llegar a casa, pensaba que se sentiría feliz de haber besado a Solje, pero por su cabeza cruzaban muchas ideas y emociones, que en el fondo sabían que no era algo muy bueno, porque pensaba que si Solje aceptó su beso, fue simplemente por sentir lástima por él. Él había pensado que se sentiría feliz con tan solo estar cerca de ella, pero gustarle a alguien a quien no le gustaba era un sentimiento que lo atormentaba, lo hacía sentir infeliz. De pronto, para su mala suerte, se encontraba con Wojae, quien le pidió que entre al auto para llevarlo a casa, ya que obviamente caminando estaba lejos. Wojae le preguntaba si es que suele salir a menudo solo de casa. Hee-won le contestó que algunas veces, y más bien le preguntaba qué estaba haciendo él a tan altas horas de la noche. Wojae le contaba que su madre había bebido demasiado y por eso estaba preocupado por ella. También le comentaba que su madre no sabe que él se había escapado y que tampoco se lo va a decir. Hee-won estaba confundido y quería saber ¿por qué siempre se ha comportado tan amable con él? Ya que desde la escuela él siempre gastaba su propio dinero para comprarle comida mientras estudiaba e incluso le daba algunos abrigos para que no sintiera frío. Quería saber si todo lo que había hecho por él era porque su madre se lo había pedido. Wojae le decía que su madre sí le había pedido que lo trate bien, pero en realidad él sí siente bastante cariño por él. Al llegar a la casa, Wojae, al ver que él olía alcohol, le pidió a Hee-won que se dé una ducha. Pero esta vez Hee-won, acercándose a él, lo enfrentaba, diciéndole que si lo amable que es con él es porque se siente culpable por tener una relación con su madre o porque le gusta su madre. Wojae no dio respuesta a su pregunta, porque sabía que Hee-won está borracho. Pero esta vez Hee-won le confesaba que él siempre supo que entre ellos dos había algo y quería saber el motivo por el cual se había acercado a su madre. Hee-won simplemente le dijo que ella lo había acogido y que su madre estaba sola. Él simplemente había llamado su atención. Hee-won estaba furioso, lo tomaba por el cuello de su camisa y le pedía que le cuente cuál fue su propósito al acercarse a su madre, ya que sabía perfectamente que ellos dos se habían conocido en el pueblo e incluso quería saber por qué él escondía su pasado. Wojae esta vez no se contuvo y le dijo que no entendía por qué ahora él se comportaba de esta manera, si antes nunca le importó si su madre o su padre tenían aventuras, ya que como hijo no tenía ningún apego hacia ellos. Así que ¿por qué ahora su molestia? Y en eso le preguntaba si acaso es por Solje. Hee-won se sorprendió mucho, pero Wojae, que ya más o menos sabía lo que estaba ocurriendo, le decía que no es malo que él se haya enamorado de alguien y que tampoco le molestaba que sea de Solje. Al final Hee-won entró a la casa, pero no sin antes recalcarle a Wojae que se encargará de averiguar todo lo que él esconde y que debe prepararse y pensar bien si va a aguantar ser humillado y abandonado por su madre, tal como lo había hecho su verdadera madre con él. Y ante esto Wojae se puso muy nervioso porque no sabía qué tanto Hee-won sabe sobre él. Esta historia continúa.